Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moria. Hoy es un día con una enseñanza muy profunda, la Parashá Cora, que en la Biblia nosotros le decimos la rebelión de Coré, pero realmente en hebreo se dice Cora. Esta es la quinta porción del libro de Números o Sefer Bamidbar y se refiere en un 95% a la rebelión de Cora. Eh, Antes de entrar al tema como tal, esta parachá comprende desde el libro de Números 16:1 al capítulo 18:32. Y antes de entrar al tema principal, vamos a hacer un antecedente, la clase de Rosh Hodesh Tammuz. La dimos este jueves. Rosh Hodesh empezó el domingo al atardecer y terminó el martes al atardecer. También se celebró la Ilulá de José Hatzadí, recuerden el hijo de Jacob, que fue virrey de Egipto y también fue rey después de que muere el faraón que estaba con él. Él también fue rey de Egipto 20 años. Este, este tiempo de Tamuz es considerado un tiempo de dificultades, es uno de los meses más misteriosos, transformadores del año. Es un mes que nosotros debemos tener conciencia. Eh, ¿En qué sentido? Pues dicen los sabios de la Torá que este es un mes donde los espíritus o las fuerzas de oscuridad están sueltas para hacer caer en tentación al hombre, porque es conocido como un periodo de dificultades, ya que es un mes de máxima influencia idolátrica, de mucho calor también, por eso se llama Tamuz. El origen del nombre del mes tiene que ver con la idolatría, con el ídolo llamado Tamuz, es un origen babilónico. Este mes donde debemos tener mucho cuidado, manifiesta muchas dificultades, pero así como manifiesta dificultades, nos presenta el potencial para poder elevarnos, para un crecimiento espiritual. En este mes, como el masal es cáncer y el regente es la luna, podemos estar muy emotivos. Recuerden que el signo cáncer es un signo de agua y podemos estar emotivos y se podrían colocar a prueba nuestras relaciones, las relaciones de familia, las relaciones de amistades, las relaciones de pareja, las sociedades. Eh, Mi consejo es estar apercibido para que no tomemos nada a título personal, sino que ya nosotros, como somos entendidos en los tiempos, si somos, si nos sentimos rechazados, criticados, desvalorados, abandonados, tristes, heridos, deprimidos o malhumorados, nos pongamos por encima de esas energías, teniendo ya conocimiento. Y en este mes, el 17 de Tamuz, empezamos a contar 3 semanas que son de angostura, que son las 3 semanas donde los sabios de la Torá nos dicen que debemos tener un mayor cuidado. Esas 3 semanas de angostura nos debemos anticipar para que no nos ocurra nada malo. El martes hicimos la clase, hicimos las meditaciones, nos pusimos por encima de esas energías. Si usted todavía quiere hacer esas meditaciones, si usted todavía quiere entender un poquito más sobre este tema de Tamuz, ahí está el video, se lo podemos enviar por una sedata de $12. Las 3 semanas de angostura, que es del 17 de Tamuz, que corresponde este año al 2 de julio, hasta el 9 de Ab, que corresponde este año al 23 de julio, son 3 semanas de extremo cuidado en nuestro caminar, tratar de no salir de noche,
tratar de salir siempre acompañados. Los sabios de Israel nos aconsejan a no realizar bodas en ese tiempo, no firmar contratos, no iniciar negocios, no hacer compras importantes, porque eh, siempre vamos a tener que tener un extremo cuidado. Recuerden que este mes el masal es cáncer. La palabra cáncer en hebreo es sartán. La palabra sartán es eliminar el caos. Gracias. La palabra sartán significa eliminar el caos, o sea que uno es propicio para arrancar el cáncer textualmente. Porque en este mes también las personas que están asando mazorcas, que no les importa si es rojo de, si no es rojo de, si es tamú, si es ap, es el mes donde las fuerzas de oscuridad plantan la semilla del cáncer. Está asignado la tribu de Rubén, la energía interna es agua, las letras es la letra G y la letra T, que la vamos a meditar al final del video, y el órgano del cuerpo es la mano derecha, y el órgano sensible es el estómago y los senos. Wow. Así que bueno, con este antecedente de la clase del martes, para que las personas que de pronto no estuvieron conectados, pidan el video y hagan las meditaciones para que no les caiga esa energía densa de este mes, porque estamos entrando a 2 meses donde tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, vamos a iniciar la clase de la Parashá con una reflexión. Dice la tradición rabínica, denominó a las cualidades morales o virtudes que es deseoso que todos tengamos como mitzvot. Las mitzvot son las virtudes que cada uno de nosotros tiene y que tenemos que desarrollar. Y así nos dice la Mishnah en el Pirkei Avot. La Torá es más grande que el sacerdocio y el reinado, pues el reinado se adquiere a través de 30 virtudes y el sacerdocio a través de 24. Más la Torá se adquiere a través de 48 cosas, y estas son, pongan atención, ¿cuáles son esas 48 cosas? Si usted está conectado a esta clase es porque Dios vio a bien que usted pudiera estudiar Torá. Y dice así: el estudio, la atención del oído, la articulación de los labios, la intuición del corazón, la reflexión del corazón, el miedo, la reverencia, la humildad, la alegría, la pureza. Es muy importante que una persona que estudia Torah tenga pureza. El servicio a los sabios, la selección de sus compañeros, la dialéctica de los discípulos, el asentamiento, la escritura de la Misná, la moderación en los negocios, la moderación en el arte mundano, la moderación en los placeres, la moderación en el sueño, la moderación en la conversación, la moderación en la risa, la paciencia, el buen corazón, la fe de los sabios, la aceptación de las contrariedades. El Pirkei Avot nos relata que existen 3 coronas en el mundo: la corona del reinado, la corona del sacerdocio y la corona de la Torá. Y entre las 3 coronas, la más importante es la corona de la Torá. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque esta parachá es una clase de ética, es una clase de moral, es una clase del diario vivir, porque día a día nosotros nos vemos confrontados con situaciones difíciles, sea por celo, sea por envidia, sea por resentimiento de otras personas hacia uno. Todos los días estamos luchando, y esta introducción tiene que ver con esos atributos que debemos desarrollar y mantener para ser estudiosos de la Torah. Entonces, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención,
y es que la Taná nos dice que profundo es el corazón del hombre, como dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y nosotros a veces pensamos que conocemos a nuestros familiares, que conocemos a la hija, que conocemos a la esposa, que conocemos a la madre, que conocemos a los hermanos, pero el corazón es más profundo que el mar y engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues, pues porque hoy vamos a hablar de la rebelión de Corá. Corá era un primo hermano de Moche, imagínense eso. Ese primo hermano de Moche y de Aarón, él había sido escogido como uno de los portadores del arca del pacto. Recuerden que los levitas llevaban el símbolo del arca del pacto en sus hombros y Cora era sumamente inteligente, sumamente instruido en diferentes oficios, tanto que en esos años que vivió en Egipto fue el tesorero del faraón. Wow, un primo hermano de Moche, tesorero del faraón. Se dicen de varias personas en la Taná que son de hermoso parecer, como José Hazzadí, también dijeron de Moché, que era de hermoso parecer, también dijeron del rey David, que era de hermoso parecer, y según los Midras, también Cora tenía todos los atributos para ser un rey, pero ya él había abierto la brecha al orgullo en su corazón. Dice el Midras que hubieron dos personas muy ricas en el mundo, extremadamente ricas, una judía y otra gentil. Ambos escucharon consejos de sus esposas, fueron destruidos y perdieron sus fortunas. El israelita era Cora, cuya esposa lo inspiró a rebelarse contra Moche, y el gentil era Amán. Amán tenía determinado en su corazón asesinar en una horca a Mardoqueo, el tío de crianza el tío, padre de crianza de la reina Esther, y sin comprender que en esa misma horca perecería él. Aquí abro un paréntesis porque es importante que nosotros veamos la secuencia de las parashot que hemos venido estudiando. Por ejemplo, desde hace 3 semanas venimos hablando de lo catastrófico que puede ser hablar mal, puede causar muchas tragedias cuando no cuidamos lo que sale de nuestra boca. Vimos cómo Miriam, la hermana de Moche, en su búsqueda de poder arreglar un conflicto que tenía Sípora y Moche dentro de su matrimonio, le comenta a Aarón, pero no por bochinche, no por maldad, sino porque ella quería arreglar, siendo la hermana mayor, la que crió a Moche, quería arreglar el conflicto que había entre la esposa y Moche, y ella se sentía con autoridad para poder corregir y le comentó a Aarón, pero para Dios no fue gracioso ese comentario, ni Dios tuvo en cuenta que de pronto por la familiaridad Miriam podía hablar y tomar ese tema en su posesión. No sopesó que Moche, a pesar de que era su hermano, por encima estaba su cargo, era el líder escogido por Dios para redimir a Israel y a la humanidad, por lo cual cuando Dios se enoja contra Miriam y contra Aarón por estar hablando de Moche, les cayó lepra. Venimos de varias parachá en ese sentido de hablar de las consecuencias de la chonjara. Entonces, en la siguiente parachá se habla de los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Y como dije en las clases anteriores, ni Dios quería enviar espías, ni Moche quería enviar espías, porque
había una intención de búsqueda de parte de esos líderes de honor y de ambición, de poder y de liderazgo, y el deseo de ser importantes los corrompió. Y cuando regresan de la expedición, pues dan un informe negativo de la tierra prometida y no solamente dieron el informe negativo, sino que hicieron llorar al resto de la población y a causa de esa transgresión de la chonjara, la palabra la chonjara es hablar mal por haber contaminado al resto del pueblo, el decreto del cielo fue que tenían que deambular 40 años en el desierto y que esa generación de los espías, eran 12, pero 10 fueron los que hablaron mal. Josué y Caleb no hablaron mal y ellos sí entraron a la tierra prometida, pero los otros 10 y sus familiares no entraron, sino que murieron en el desierto. Dicen los sabios que el deseo de una persona por ser reconocido en busca de honor estorba al servicio a Hashem y se pueden finalmente corromper. Wow. Entonces, cuando nosotros le servimos al Dios eterno, debemos trabajar en nuestras mitzvot, en nuestros atributos. Uno de los atributos que tenemos que desarrollar es la humildad. Otro de los atributos que tenemos que desarrollar es el hablar bien, y esta paracha nos deja muchas enseñanzas, especialmente sobre el orgullo. En la Taná, en el libro de Samuel, primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría es la obstinación, la terquedad de Corá y la terquedad del primer rey de Israel los llevaron a la destrucción. Hay un dicho muy bonito que nos enseñan los sabios. A la Torá lo anteceden la ética y la moral. Cuando usted empieza a estudiar Torá es porque usted ya está preparado, porque usted ya ha desarrollado mitzvot, porque usted tiene moral, porque usted tiene ética. Primero uno trata de refinar los atributos y las cualidades y solo entonces puede habitar la Torá en cada una de esas personas. La Torá no puede residir en una persona grosera, en una persona vulgar, en una persona mal hablada. Y aunque solo la Torá nos puede perfeccionar, porque la Torá, hay un versículo hermosísimo que dice que la Torá hace sabio al sencillo, que la Torá transforma el alma cuando nosotros abrazamos la Torá. Dice que a la Torá lo antecede la ética y la moral. O sea que Dios asume que cuando nosotros empezamos a estudiar Torá, ya nosotros estamos libres de toda impureza, libres de todo pecado, libres de toda mancha en nuestras vestiduras. El hombre se diferencia de los animales porque pueden transformar su ser interior y todavía escucho personas que dicen, es que yo soy así, yo me quedo así, entonces no estás estudiando Torah. Es que yo soy así y así me quedo, entonces no estás buscando la pureza y la santidad de Hashem. Podemos transformar nuestro ser interior, controlar nuestros instintos básicos. Las dos son atributos que tenemos que desarrollar como el amor, como la justicia, como la bondad, que nos llevan a una perfección de carácter. Ustedes ven esos rabinos de Israel y hablan tan sabroso y hablan con tanta pureza y hablan con tanta dulzura, no tienen que manipular, no tienen que gritar, no tienen que eh, llevar a una emoción para que la palabra llegue hasta lo profundo del corazón. Y yo espero que estas palabras que estamos hablando hoy también lleguen a lo profundo de su corazón, porque si estamos estudiando Torah, tiene que haber una transformación interna, tiene que haber una transformación en nuestro corazón, en nuestros corazones. Tenemos que desarrollar nuestras mitzvot para tener un carácter puro y limpio. Cora, a pesar de que era el primo hermano de Moshe, a pesar de que era muy inteligente, muy instruido, a pesar de que por visión con el Ruach HaKodesh él pudo ver que su descendencia pertenecían
a los grandes grupos de levitas y hacían coros y hacían salmos. Entonces él dijo, qué grandeza, qué poderío. Y él al ver proféticamente esa descendencia, él pensó que él estaba por encima de Moshe, porque al ver su descendencia, que estaban en esos 14 grupos de levitas, él pensaba que estaba destinado a ser fuente de toda esa grandeza. Es imposible, dijo, dice el Midrash, que es imposible que yo mismo no alcance un rango especial de importancia. A pesar de todo esto, Cora abrazó el orgullo y quedó profundamente ofendido por no haber sido designado para ninguna función sobresaliente dentro de la comunidad. Él decía, pero si yo tengo el mismo linaje de Moshe, y vemos aquí el árbol genealógico de Cora, aquí está Cora, ellos vienen del patriarca Levit. Levit tuvo a Keat, Kea tuvo a Anran, a Yizar, a Hebrón y a Uziel, y Anran tuvo a Moisés y a Aarón. Moisés como líder, entre comillas, digamos que rey, y Aarón como sumo sacerdote. Ahí estaba la Keuná. Al mismo nivel está los hijos de Yizar, que es Cora, Nefes y Sinri. Así que, miren, debajo de la descendencia de Cora también se dio un gran sumo sacerdote que fue el profeta Samuel. Pero aquí él estaba peleando porque es que él estaba al mismo nivel de Moche y de Aarón y decía, pero ¿por qué le dieron el sumo sacerdote a Aarón? ¿Por qué le dieron el liderazgo a Moche si yo también tengo buena apariencia, yo también tengo estudios, yo estoy al mismo nivel profético? Pues él miraba todo eso y estaba profundamente ofendido, estaba indignado, no podía creer que Hashem haya respaldado esta decisión injustamente y empezó a hacer la chonjara en contra de Moshe, diciendo que los hijos de Amram se autodenominaron uno rey y el otro sacerdote. Cora perdió su sabiduría, fue consumido por esa envidia, por esos deseos de gloria. Dice la Taná en Proverbios, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es una emoción interna del alma que sale por los ojos, llamado en hebreo Ain Ara. Vemos varios ejemplos en la Biblia que nos hablan del Ain Ara. Nos habla que Caín mató a Abel por envidia. Nos habla de que José Hatzadí fue envidiado por sus hermanos al punto de querer matarlo. Nos habla de que Cora, primo hermano de Moshe, quería destituirlo y ocupar el lugar de Moshe. Si nos damos cuenta, la envidia no viene siempre por personas lejanas. La envidia viene por personas que ven el día a día, que te ven. Si tú llegas a un lugar y te saludan con cariño, pues eso provoca envidia. Si tú tienes de alguna manera una elegancia y la otra persona no tiene buena autoestima, eso también se manifiesta con celos y con envidia. La envidia, hay personas que no son conscientes de que tienen envidia. Yo digo que toda persona en determinado momento de su vida anheló tener lo que aquella persona. Lo correcto es cuando tú sientes eso, inmediatamente corregir y saber que todo el mundo tiene derecho a ser exitoso, todo el mundo tiene derecho a ser bello, todo el mundo tiene derecho a ser importante y que la envidia no sea esa emoción que te consuma, sino que aprendamos a agradecer por lo que tenemos y aprendamos a admirar sin envidia lo que aquellas personas tienen, porque el problema es cuando el corazón arde en celos y en envidia como lo hizo Cora. Entonces, las declaraciones de Cora
llegaron al trono de Dios. Y yo abro un paréntesis. Nunca, nunca piensen que ustedes están solos. Por muy oculto que usted haga la brujería, por muy oculto que usted haga las oraciones contrarias, por muy oculto que usted tenga en lo profundo de su corazón emociones como envidia, celos, odio, el cielo está mirando y los tribunales del cielo lo están observando. Entonces dice el Midrash que las declaraciones de Cora llegaron al trono de Dios y decía que Moshe había escogido los oficios y los había distribuido sin un mandato divino. Y eso es apicorosú. ¿Qué significa eso? Herejía. Cuando él puso en duda el mandato de Moshe, cuando él despreció a Moshe, también estaba despreciando el mandato de Dios sobre Israel. Y fue tan lejos hasta difamar que Moshe había inventado todos los mandamientos. Imagínense eso. Cora ardía de envidia porque es que no había una persona que lo controlara. Si usted ve en su entorno una persona que arde en envidia, corríjalo, dígale, estás mirando con envidia, estás hablando mal de esa persona, eso no es correcto, hay que corregir a las personas para que no caigan en desastres. Y Cora lo abrazó porque también la esposa no le ayudaba. La esposa quería que él tomara la posición de Moshe y siempre estaba subiéndole el ego, le inflamaba el ego a punto de que empezaron a burlarse de las mitzvot. Dice el Midrash que Torah y Misbó son un elixir para aquellos que desean purificarse. Cuando una persona quiere purificarse, quiere anhelar la santidad, quiere anhelar elevarse espiritualmente, la Torah y las ordenanzas son el elixir para poder purificarse, pero es veneno para aquellos que buscan corromperse. Ay, qué pereza, vamos a cumplir estas ordenanzas, qué pereza, pero ¿por qué no lo hacemos a nuestra manera? Y eso no es correcto. El orgullo de Cora estaba profundamente herido y a pesar de que él era el primogénito, pueden ver aquí que fue el primero de los hijos de Isar, sentía que tenía derecho y puso en duda la integridad de Moshe y afirmó que cada uno de los actos de Moshe no era dictado por Dios. Eso sí fue una gran herejía. Cora incitó al pueblo contra Moshe, hizo un trabajo cauteloso, como por debajo de las aguas con una piedra empuñada, como que nadie lo estaba viendo. No se atrevió a desafiar a Moshe abiertamente porque seguro que iba a perder porque Moshe era amado por todo el pueblo de Israel. Seguro que si se hubiera levantado abiertamente hubiera sido aplastado inmediatamente. Después del incidente de los espías, Cora, después de un minucioso trabajo, tienda por tienda, de Chabá en Chabá, sintió que era el tiempo para la rebelión. Él no se rebeló de un momento a otro, él se rebeló y fue haciendo un trabajo paulatino de contaminación, de hablar mal del líder, y esa contaminación, esa lachón jara y esas herejías que habló de Moshe, decía que Aarón también predicaban, era para su propio beneficio. Ellos roban y afirman que Hashem ordenó hacer así, y con dichos e intrigas similares, Cora ganó 250 seguidores. ¡Wow! Imagínense una persona levantada contra el liderazgo y alcanzó 250 seguidores. Les voy a leer en la página 193 del Midrash. Dice, Cora mismo disputaba la elección divina de Aarón para la Keuná. Él sostenía que Moshe había asignado la Keuná a Aarón y el servicio a los Levín por sí mismo. Cora demandaba que el derecho a realizar el servicio fuera restituido al primogénito de todas las tribus antes que ser limitado a la tribu de Leví solamente. Recuerden que cuando Israel hizo el altar del becerro de oro,
los que tenían el derecho para servir a Dios en el tabernáculo y en el templo eran los primogénitos. Al haber participado en la elaboración del becerro de oro, pues se le cedió a los levitas este gran honor de servirle a Dios. Dice el Midrash, Cora se unió con un grupo independiente consistente de Datán y Abirán, sus seguidores, y ellos no tenían ningún reclamo en particular, sino que eran malvados, quienes en conjunto rechazaban el liderazgo de Moshe y de Aarón, y vamos a hacer un recorderis de Datán y Abirán, porque cuando Cora reúne esos 250 personas que se fueron en contra de Moshe, eh, Datán y Abirán tenían ya unos antecedentes. En Egipto fueron informantes del faraón. Cuando se abrió el Mar Rojo, incitaron al pueblo a devolverse a Egipto. Ellos también, Datán y Abirán, ellos profanaron el Shabbat buscando maná en el día sagrado. Y ellos transgredieron la palabra del Eterno. Ellos eran descarados e instigaban la contienda y maldijeron a Moshe con viles blasfemias. Dice el Midrash que el infierno tiene 7 compartimentos y el más bajo es el Seol, donde están los malvados que Datán y Abirán descendieron al Seol. Wow. También dice el Midrash, el Midrash cuando está hablando de aquí de la rebelión de Cora, que Cora atacó la misma de tener tzitzit en las vestiduras y dijo que Moshe no había ordenado eso de parte de Dios, sino que él lo había proclamado por sí mismo. Dice el Midrash, vosotros habéis tomado demasiadas altas posiciones, dijo Cora. Vos, Moshe, usurpasteis la realeza, porque designasteis también a vuestro hermano como Cohen Gadol, o sea que él estaba criticando. Moshe se hizo rey y Aarón se hizo Cohen Gadol y le decía, vosotros no tenéis derecho a proclamaros jefes sobre esta comunidad cuyos miembros son todos santos y en cuyo medio la Chequiná reside. Cora y sus seguidores estaban listos para golpear con piedras a Moshe y a Aarón. Moshe se puso sobre su rostro y se postraron. Significaba que se humillaba a sí mismo y no buscaba autoridad sobre otros. Y Cora seguía encendido en su rebelión. Dice el Zohar sobre este tema, Rat Isa dice, Aarón es derecho, o sea, es columna derecha, y los levitas son por columna izquierda. Cora era levita y deseaba intercambiar, al desear el sacerdocio, es por eso que fue castigado. Cora tenía una lengua maligna, hacía la chonjara, y no es casualidad que en las 3 últimas parachá, H no haga énfasis sobre la lachón jará. Recuerden que hablamos el tema de Miriam y Aarón, el tema de los espías, y ahora Coras difamó terriblemente a Moshe. La envidia de Cora ardió en su corazón y lo alimentaba en largas conversaciones con su esposa, causando que Cora se incitó al pueblo contra Moshe. Recuerden que Cora tenía muchas riquezas. Él tenía parte de los tesoros que habían sido guardados por José Hatzadid. Era uno de los hombres más ricos que se ha conocido en la historia. Dice el Zohar, el libro del esplendor, que Cora tomó consejo de su mujer, persiguió algo que no era de él. Recuerden, columna izquierda los levitas y el sacerdote columna derecha. Por eso era imposible que Cora tomara la posición de Moshe. ¿Por qué? Porque no está permitido que de la columna izquierda los levitas pasaran a ser sacerdotes columna derecha. Así que
Él abrió las puertas a la inconformidad, a la frustración, la cual rompió con la paz por medio del conflicto que estaba en su corazón. Abro paréntesis, así está escrito en el Zohar. Shabbat es la paz de los grados superiores e inferiores, y por medio de esta paz el mundo perdura. Quien crea desacuerdo en esta paz será destruido. Recuerden que siempre nos enseñan que en Shabbat no se discute, que en Shabbat no se pelea, que en Shabbat no se llama la atención a los perros ni a los niños. Así que cuando Dios nos manda a guardar y a cuidar, a custodiar, a defender, a proteger, a a mantener el Shabbat hay que tener extremo cuidado. Escuche bien, extremo cuidado en no romper su paz. Y especialmente no hay que crear conflicto, división, pelea, gritería o furia, porque las consecuencias de una persona que no le importe eso en Shabbat son funestas en la economía, en la salud, en la armonía. Así que los entendidos en Shabbat saben que es mejor comerse el ego en vez de entrar en una discusión para mantener la paz del Shabbat. Dice el santo Zohar, Aarón es la derecha, que es Yese, y los levitas son izquierda, que es Geburá. Corá, Cora deseó intercambiar la derecha por la izquierda, deseaba el sacerdocio, que es la derecha, para los levitas, quienes son la izquierda, por lo cual fue castigado. Además tenía lengua mala y por hablar mal de Moshe fue castigado por todo. La izquierda está siempre contenida en la derecha, porque así es como la izquierda es corregida. Cora deseaba sustituir la corrección de arriba y abajo, ya que inspiraba a la dominación de los levitas, que son izquierda, de modo que no deben ser incluidos en el sacerdocio, que son derecha, por lo tanto fue aniquilado desde arriba y abajo. Dice el Zohar que Cora tomó consejo incorrecto para sí. Si uno persigue algo que no le pertenece, este escapa de él y aún pierde lo que viene. Cora persiguió algo que no era suyo, por lo tanto perdió lo propio y nadie más ganó. Cora se volvió al desacuerdo. ¿Qué significa desacuerdo? Distanciamiento y repulsión. El distanciamiento y repulsión de lo que está arriba y abajo, y quien desea posponer la restauración del universo se perderá de todos los mundos. El conflicto es un distanciamiento de la paz, y quien está en conflicto con la paz está en desacuerdo con el sagrado nombre de Dios, porque su nombre es paz y es Shalom. Dice el Zohar, es el Shabbat la paz de los grados superiores e inferiores. Entonces el mundo duró. Por lo tanto, quien crea disensión acerca de esta paz será separado de este mundo. Vemos en el texto del Zohar, Rabillo sí dice que está escrito, gran paz tienen los que aman la Torá. Salmo 119, 165. La Torá es paz, como está escrito, y todos sus caminos son paz. Proverbios 3, 17. Y Cora vino a manchar esa paz de arriba, la cual es la Torá, significando la columna central, que es llamada Torá, que produce la paz entre la derecha y la izquierda y abajo de Moshe. Por lo tanto, fue castigado desde los aspectos superiores e inferiores por medio del fuego y por medio de la apertura del abismo terrenal. ¡Wow! Esto es muy muy profundo, porque tiene que ver algo que nosotros podemos ver en diario. La tierra se abrió, Cora cuestionó abiertamente el liderazgo de Moshe. El Pirkei Avot nos dice, hay tres cosas que te sacan del mundo: la envidia y el deseo y la búsqueda de honor. Las personas pierden la razón y no les importa perder todo por ir detrás de cosas ajenas. Cora terminó desquiciado como loco por buscar algo que no le permitía, que no era para él.
Eso está en el Tratado de los Padres del Pirkei Avot, en la Mishnah y en el Talmud. Entonces, cuando empieza la mortandad y se abre la tierra y se empieza a ver allá abajo el fuego del infierno, Moshe le dice a Aarón, busca el incensario, y aquí vamos a hablar un poquito sobre el secreto de la Ketoré. En el Midrash Cora, página 215, nos informa el Midrash que tres objetos sagrados traían la muerte. Cuando Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, hicieron Ketoré, ellos murieron por no seguir el protocolo correcto. Cuando hicieron Ketoré, ellos fallecieron. Cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, todos ellos murieron y también murió Usa. Y con el bastón de Moshe se desataron las 10 plagas de Egipto. Con el Ketoré, que es un secreto que el ángel de la muerte le reveló a Moshe, con la Ketoré que en ese momento Aarón empezó a ministrar. Cuando Aarón empezó a ministrar, él acabó con la plaga porque se estaban muriendo todo el campamento de Israel. El arca trajo bendición y grandeza a Obed Edom, y en el desierto Moshe golpeó con su cetro y fluyeron las aguas. Entonces, según el rabino Isaluria, ya entrando al nivel secreto, recuerden que nosotros tenemos 4 niveles de interpretación en la Torá, y en el nivel secreto de esta parachá nos dice el rabino Isaluria que Cora era la reencarnación de Caín. Recuerden que Caín mató a Abel y que Moshe era la reencarnación de Abel, y que en este episodio de la Torá se estaba corrigiendo ese ticún, se estaba haciendo el ticún. Por eso Cora, así como Caín envidió a Abel, aquí en este capítulo también Moshe fue envidiado por Cora. Dice el Zohar, Cora, página 225, la Torá es poder de derecha, y quien cambia la izquierda por la derecha es como si destruyese el mundo. Rat Isa dice, Aarón es derecha y los levitas son izquierda. Cora era un levita que quería ser sacerdote y por eso fue castigado. Cora tenía una lengua maligna y tomó mal consejo, persiguió algo que no le pertenecía y se volvió a la inconformidad, trajo conflicto en vez de paz. Relacionamos esta enseñanza con el Shabbat, que es la paz de todos los grados superiores e inferiores, y por medio de esta paz el mundo perdura. Quien crea desacuerdo en medio del Shabbat será destruido. Shabbat es una dimensión y tiene una frecuencia que no debemos profanar. O sea, Shabbat es una frecuencia, y cuando nosotros conectamos con esa frecuencia universal, podemos atraer todas las bendiciones que anhelamos, todas esas bendiciones que podemos manifestar desde nuestro corazón. Así que dice el Zohar que Cora fue castigado por hablar mal de Moshe, y Cora deseaba sustituir la corrección de arriba y abajo, ya que aspiraba a la dominación de los levitas, que son izquierda, de modo que no deben ser incluidos en el sacerdocio, que son derecha. Por lo tanto, fue aniquilado desde arriba y desde abajo. Imagínense todo este conflicto que se formó a raíz de la envidia de un levita. Ya para ir cerrando y entrar a las meditaciones, quiero hacer esta reflexión. ¿Quién es el verdadero valiente? El que conquista su instinto del mal, es decir, la valentía interna,
la fuerza espiritual que hace lo que la persona se retenga y no haga lo que el instinto del mal le aconseja hacer. La grandeza del contenerse es una cualidad necesaria en todos los aspectos de la vida, no solamente en cuanto a abstenerse de entrar en polémicas, sino la persona aprende a retener sus instintos naturales, seguramente se fortalecerá y alcanzará niveles espirituales muy altos. Cuando tú tomas la decisión de ser una persona espiritual, independientemente de tu religión, tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad y una de las maneras de desarrollar nuestra espiritualidad es controlar nuestro yeser hará, nuestra inclinación al mal. Esa es nuestra verdadera valentía, esa es nuestra verdadera fuerza espiritual. Cuando tenemos la capacidad de retener y no hacer lo que el yeser hará nos está indicando. Esa es la grandeza del contenerse, no solamente en hablar, no solamente en manifestar la ira, la rabia, el odio, sino que en abstenerse, en darle rienda suelta a esa inclinación al mal.